Buenas tardes a todos. Es probable que durante la sesión todavía entre alguien más. Hoy somos menos que otras veces, pero bueno, intentaremos la próxima ser más. Y bienvenidos a la saga de los futuros posibles, donde tanto Roger como yo hoy, en este episodio 3, vamos a entrar en el tema de liderazgo, visión y persuasión. Y le hemos puesto este subtítulo del líder a la mínima expresión. Y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer este trabajo de minimalismo con el líder, que ha sido bastante divertido cuando lo hemos estado trabajando tanto Roger como yo. Por presentarnos mínimamente, yo estoy en Demiurgos. Demiurgos es una empresa que trabaja temas de creatividad, de innovación, de generación de ideas y todo con un abordaje desde la PNL, enfoque gestáltico y el diseño de los juegos y gamificación principalmente. Y por otro lado está Roger de Inuit Place y él se presenta. Pues sí, pues trabajamos con gamificación, trabajamos con las realidades complejas que presentan en la parte social, educativa y empresarial y bueno, estamos haciendo certificaciones de gamificación en perspectiva compleja, bueno, varias cosas. Y este es un afortunado encuentro entre Vicente y yo, que hacía tiempo que teníamos pendiente, que no fuese solo ir a cenar y ahora ya hay algo más que ir a cenar y bueno, nos sirve de entreno, nos sirve para conocer gente y bueno, lo divertido de esto es que hay una fabricación detrás de esto que nos permite ir hablando de cosas y eso es una cosa que no veis. Tenemos que hacer un making of, o igual, Vicente, pero de alguna manera que bueno, que hace que nos contactemos y ojalá algún día pueda ser en persona ya de una puñetera vez, que ya tenemos ganas, supongo. ¿Vale? Y a partir de ahí empezamos. Sí, vamos a empezar. Ya sabéis que cualquier cosa sí que estáis muteados, pero podéis utilizar el chat para lanzarnos también preguntas durante la sesión y así hacer el debate más vivo, o en un momento determinado abriremos también micros para aquellos que queráis hacer preguntas en abierto o poderlo hacer. Así que vamos a empezar con esto del líder. Roger, te dejo a ti. Vamos a ello. Acordaos que yo tengo una función más de psicólogo, educador, Vicente más es pedagogo, estratega en empresas, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar que todo cuadre, ¿no? Y sobre todo cuadra gracias a vosotros cuando podemos conversar. Así que, como bien dice Vicente, lo que queráis lo apuntáis, lo hablamos luego. O en el conversatorio que tenemos Vicente y yo, también podéis hacer preguntas. Y bueno, vamos haciendo. Bueno, muy sencillo, ¿de acuerdo? Yo he titulado esta parte, la parte más, digamos, humana, más psicológica en ser, hacer tener un líder, ¿no? Y es decir, esos pasos donde uno tiene que saber qué posición ocupa, qué tiene que hacer y finalmente tú tienes un líder o no, o tienes muchos líderes que luego Vicente ya veréis que desarrollará la idea de más de lo que es distribuir liderazgo, etcétera, etcétera. La cosa primera por la que empiezo es que todo el mundo tiene un líder interior, todo el mundo tiene una serie de cosas que es sentir que sí o sentir que no. Y eso se basa en varias cosas. Uno, en la intuición. La intuición es a nivel cerebral, simple y llanamente un acúmulo de experiencias sumado con la autobiografía personal. Nada más. Y diréis, hombre, nada más, nada mucho. Pues sí, es toda la experiencia que yo he tenido vital, todo aquello que me dijeron desde que nací hasta el día de hoy tiene un peso. Y esa intuición que a veces aparece como líder es interior, es algo que tú notas en un equipo, en una situación, etcétera, etcétera. Y luego los valores de su grupo base y los que va encontrando por el camino. Grupo base, entender familia, entender amigotes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo los que va encontrando por el camino. Un líder es líder interior en el momento en que sabe diferenciar quién es él, quién es el grupo y qué es lo que puede y no puede compartir, lo que debe y lo que no debe compartir y cuándo debe forzar o no forzar, ¿no? Y eso lo veréis más con Vicente. El reconocimiento, que ya lo hablamos, es guía y es imprescindible para dar y recibir. Es decir, uno de los principios de los sistemas es que ha de haber un equilibrio entre dar y recibir. Eso ya sería teoría sistémica o teoría más de configuraciones familiares, pero de alguna manera el reconocimiento nos guía como líderes y nos guía también con nosotros. Nosotros nos buscan reconocer, pero nosotros, si nos toca ser líderes, también nos gusta reconocer. ¿Vale? Y es imprescindible, insisto, para saber si hay equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo. No sé qué debe pasar cuando eres líder y los equipos te dan menos. Probablemente genera un malestar y al revés, ¿no? Lo mismo en una familia, etcétera, etcétera. El concepto de beta permanente para ser líder. Un líder a veces manda menos de lo que parece, siempre un segundo, un tercero, un cuarto, y esto se explica muy fácil, ¿vale? En la selva, el mono, y perdona que me vaya a la selva, pero es que somos, como decía un amigo mío, somos primates, ¿no? Y de alguna manera venimos del mono, Darwin ya demostró en parte esto, con la cual cosa el tema es decir, el mono alfa le toca dominar el grupo, luchar contra todos, pero detrás siempre hay un beta.
Ese beta disfruta de toda la cohorte de primates y al mismo tiempo disfruta de toda la comida que queda, etcétera, etcétera. Muy probablemente está más gordo el beta que el alfa. ¿Vale? De una manera u otra, la importancia es que en una empresa, si lo pensáis fríamente, siempre hay un jefe, y como el último día en la preparación comentábamos con Vicente, igual hay otro que de golpe porrazo, oye, ¿cómo es posible que lo que dice aquel señor que parece que no tiene nada que ver, parece que lo diga el jefe? Bueno, eso es estar en beta permanente. En un liderazgo se van a ver los liderazgos, los coliderazgos, los subliderazgos y los liderazgos encubiertos, ¿vale? No estoy diciendo que un líder sea siempre un hombre de paja, pero hay momentos en que hay esa situación. Una cosa que me parece también es un principio de sistemas, esto más de la banda de lo que se denomina la sistémica de Palo Alto, es primero la relación y luego la intervención. Es básico que un líder sepa qué relación tiene. No solo la relación orgánica, sino la relación enrevesada, ¿de acuerdo? La relación que realmente uno tiene con otro. Es decir, quién es amigo de quién se lleva con quién acepta mejor lo otro, porque esto se ve siempre y esto se ve mucho en las reuniones, ¿vale? Otra es el arte de decidir. Un líder es líder y decide a su pesar, porque si pudiésemos, muchos no decidiríamos cosas que nos toca decidir en las empresas y en nuestras organizaciones. A veces a un líder a día de hoy le están tocando cosas muy duras. Estamos en un momento COVID, os podéis imaginar que tienes que lidiar con cosas realmente desagradables. Pero un líder decide a su pesar. Y esto, todo lo que estoy explicando, tiene una trayectoria, que es que de entrada es uno mismo tiene que ser consciente de quién es y a partir de ahí ejecutar cosas. Por eso cuando decides a tu pesar, decides porque tu yo está imbrincado, tu gente está imbrincada, tu organización está imbrincada y los valores y las misiones y todo lo que hay dentro de ello. Y finalmente una cosa muy tonta, que a día de hoy igual la gente ya tiene muy claro, ser líder no significa ser jefe. Ser jefe es un título que te dan, pero ser jefe se tiene que ganar en el mundo líder. ¿Y un líder genera seguidores? No, un líder genera líderes. Un jefe genera probablemente acólitos en el concepto más carpetobetónico de la palabra. Pero realmente un jefe que es líder es alguien que tiene una autoritas, que el otro le reconoce no solo la organización, no solo la chart, ¿vale? Se lo reconoce todo el mundo. Y eso tiene mucho que ver con ser, hacer, tener. Una de las cosas que nos pasa actualmente es que la gente está más en el tener, en los números, en los datos, que en el ser. Eso no significa un mundo hippie ideal, todo lo contrario. Si yo tengo claro en qué posición estoy, cómo estoy, no pongo en riesgo mi vida, mi familia, etcétera, etcétera, probablemente seré un líder feliz que podré ir trabajando y podré hacer y al final tener los resultados que estoy buscando. Esto es un trabajo realmente arduo. Y nosotros, tanto Vicens como yo, lo hemos resumido muy simple, pero es básico entender así a un líder. ¿De acuerdo? Vicens, parte psicológica humana hecha, adelante con otra parte humana, pero de otro estilo. Sí, bueno, sí, sí. Pues no me voy a ir a la tecnología, eso ya te lo digo ahora. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Antes de pasar a la siguiente slide, os voy a pedir que por un momento traigáis rápidamente a vuestra memoria, a vuestro pensamiento, una persona que para vosotros ha sido un líder importante y os ha marcado en vuestra vida. Ya lo tendréis. Seguramente ya ha venido a vuestra memoria y tenéis una imagen clara sobre quién es esta persona, cómo es esta persona y probablemente y no necesariamente es del mundo laboral. Puede estar en el mundo académico, en vuestro sistema familiar, en vuestro grupo de amistades, alguien que conocéis por prensa, no lo sé. Lo desconozco y no voy a entrar en esto, pero me va a servir para que podamos empezar a ver cuál es la importancia de un líder también en nuestras vidas, porque el líder hoy en día es una persona, cuando pensamos en líderes, es muy fácil irte a la política, etcétera, y es muy fácil entrar en el mundo de la crítica de lo mal que lo hace un líder. Sin embargo, probablemente no estamos hablando de liderazgos reales, sino de un tipo de liderazgos impuestos. Vamos a ver un poquito todo esto. Para nosotros es importante, hoy en día hay multitud de libros que hablan de estilos de liderazgo, de tipos de liderazgo, y ninguno se acaba muchas veces mojando sobre cuál es el buen liderazgo, ¿no? Pero lo importante para un líder es, cuando tú formas parte de un grupo y eres líder, es dónde quieres posicionarte, cómo te quieres posicionar, y luego contrastarlo con dónde te está posicionando el grupo. Porque en muchas ocasiones no estás en el lugar que a ti te gustaría. ¿Bien? Eso es importante porque a veces se han encumbrado líderes de manera natural y los mejores líderes son aquellos que han aparecido de manera natural
y han aparecido porque el grupo en ese momento necesitaba un tipo de liderazgo y aquella persona cumplía el mayor número de características para hacerlo líder en ese momento. Entonces podríamos decir, ¿qué hace que una persona se convierta en líder? Pues depende de la circunstancia, puede ser diferentes factores los que hacen que una persona se pueda convertir en líder, sobre todo en el tema histórico. Hoy en día hablamos que con la pandemia que estamos sufriendo, y muchas veces se han hecho las metáforas y las comparaciones de en esta pandemia vamos a necesitar los líderes de las guerras, ¿no? Y ahora hay mucha crítica con el tipo de liderazgos que hay en las guerras, ¿no? Porque el liderazgo de una guerra es un liderazgo de tipo militar, por tanto de tipo autoritario, donde la jerarquía es muy importante y el líder que está arriba da unas órdenes porque tiene una visión, quiere que se cumpla una misión con una táctica determinada, pero el resto del grupo no las pone en duda, sencillamente las obedece. Y estamos dándonos cuenta que el mundo es un sistema mucho más complejo que poder banalizar esta pandemia con una situación de guerra. Lo que tenemos ante nosotros es una realidad mucho más compleja, mucho más incierta que la de una guerra, que al final son unos cuantos bandos que se están enfrentando entre ellos. Esto no va de esto exactamente. Aquí, sistémicamente, podríamos decir que todos los sectores están afectados, sociales, emocionales, familiares, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Así que el liderazgo que vamos a estar buscando en estos futuros posibles que Roger y yo vamos pensando es un liderazgo muy distinto al liderazgo de guerra. Así que vamos a ver cuáles van a ser los líderes del futuro, porque no nos vamos a dar cuenta, pero van a ser los protagonistas y las víctimas, ¿no? del liderazgo. Esto es una cosa muy importante. El líder es una persona que empieza a generar un estado de opinión, tiene una visión de hacia dónde quiere llevar un tipo de objetivo, y hay un grupo que le va a ayudar, que le está dando las competencias para que ella pueda estar haciendo avanzar a ese grupo en una determinada dirección. Y aquí es importante que el líder pueda ponerse en lo que en programación neurolingüística llamamos rapport, o en otros entornos probablemente habéis escuchado hablar de este concepto, que es el poder sentir y entender el flujo de emociones como está el grupo, porque eso me puede hacer estar en el mismo nivel. Muchas veces cuando hacemos talleres de Lego Serious Play, aquellos que seáis facilitadores o hayáis experimentado la técnica, veréis que muchas personas cuando construyen al líder no lo ponen en la misma posición o en el mismo nivel que el resto de personas. De alguna manera, metafóricamente, lo están situando en otro lugar. Y probablemente eso hace que ese líder no esté en rapport con el resto del grupo. Un líder que no está en el nivel del grupo no está en rapport, porque está viendo unas energías desde un lugar y una perspectiva distinta. Por tanto, lo que vemos nosotros es que los futuros a los cuales nos vamos a enfrentar son unos futuros donde el líder va a tener que estar en el mismo nivel que el grupo. Estar en rapport y entender cómo son las emociones, cómo son las expectativas, hacia dónde quiere estarse moviendo ese grupo para poder estar dando esa misión y dirigirse al lugar necesario. Así que es interesante esto porque para nosotros, cuando no somos líderes, ver lo que hace el líder, la lideresa, es fácil de criticar. Yo lo hubiera hecho de esta manera, de esta otra, pero cuando nos toca ser líderes, amigos míos, cuando nos toca ser líderes, ya no es tan fácil. Porque nos damos cuenta que una decisión puede tener unas consecuencias, un efecto desencadenante sobre no solo nosotros, sino el grupo y aquello que le está pasando al grupo. Así que para nosotros los líderes de los futuros posibles son lo que vamos a llamar los microlíderes. Son esas personas que van a poder liderar una pequeña facción, pero en colaboración con un gran número de personas y que en ocasiones van a tener que ceder su liderazgo en favor de otras personas porque esas otras personas van a ser más expertos en una determinada área para poder liderar durante un cierto tiempo en una determinada dirección. Por tanto, estamos hablando de unos líderes que sean micro o que son colíderes. Hay un miembro del Business Harvard que ha hablado del líder VUCA. El líder VUCA, haciendo ese paralelismo con los entornos VUCA, y ha hecho como una comparativa de ese acrónimo y lo ha convertido. El líder VUCA va a ser una persona con visión, que tenga comprensión del entorno
que tenga coraje y que tenga adaptabilidad. Y fijaros que estos son conceptos que algunos de ellos ya hemos hablado en otras sesiones. Adaptabilidad, por ejemplo. Pero hay un factor muy importante que es el coraje. Y esto es una cosa que no nos damos cuenta, pero está implícito en un líder. Un líder ha de ser una persona que tiene un cierto coraje, que tiene una capacidad, o llámalo una mentalidad fría, para entender las emociones cómo son ese patrón de emociones que circulan, pero poder tomar unas decisiones en una dirección determinada. Porque lo que sabe un líder a ciencia cierta es que las decisiones nunca van a favorecer al 100% del grupo. Es decir, un sistema se nutre de energías y hay gente que es, mira lo que decía Roger, el beta recibe mucho, pero el lambda recibirá mucho menos, ¿no? El que está mucho más lejos. Así que esto va a ser muy importante. Esta visión, este entendimiento de que quizás no soy ni capaz de entenderlo todo, por tanto voy a tener que ceder cosas, esta cierta valentía y finalmente el poderme adaptar a las situaciones. Así que aquí empezamos a ver algunas cosas muy interesantes. Y a mí me venía una reflexión, Roger, con lo que antes has estado lanzando, y es un concepto que se ha escrito, hay ríos de tinta de esto, que es la soledad del líder. Es decir, nosotros estamos diciendo, un líder está en un sistema, es un sistema complejo, toma decisiones, pero en muchas ocasiones la persona que está liderando algo es una persona que tiene unas emociones o un sentimiento de soledad. ¿Cómo puedes jugar? ¿Cómo juega la soledad en un líder? Roger. Yo creo ahí, Vicenç, que vayamos al primer punto que os explicaba, ¿no? De alguna manera. Es decir, cuando planteamos en su momento este encuentro sobre el líder, yo tenía muy claro que tenemos que hablar del ser. Estamos en una sociedad que es el parecer. Todo el mundo está en las redes, todos parecemos súper felices en Instagram. Piénsenlo fríamente, ¿han visto a alguien triste en Instagram en los últimos 20 años? Y solo tiene 5, creo. Lo básico es ser. Entonces, claro, ser suena como hippie, pero al final es decir, oiga, ¿por qué tenemos, soy psicólogo, y hay gente de 40 que se retira, o jefes de 40 que explotan, les explota la cabeza y acaban enfermos, ¿no? La soledad en el fondo del líder es una soledad que en el fondo tiene un punto hasta de admiración, ¿no? Un punto de, no, mejor que decida, es el Sanedrín de esa persona. Las fotos de Pedro Sánchez solo es debido al COVID, pero se habla mucho, ¿no? De esa soledad delante de una pantalla, esa soledad tomando decisiones. Parece ser que hay que haber un eterno goleador de equipos, ¿no? Eso pasa en fútbol, tiene que haber un goleador, pero los buenos equipos han demostrado que en un equipo de 11 hay 8 goleadores anuales. 8 o 9. Claro, la soledad yo creo que no es un bien en ese sentido, ¿vale? Pero es algo que está como atado al acervo de lo que es un líder, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que de alguna manera el líder tiene que acabar decidiendo él solo. Y esto en inteligencia colectiva se habla mucho de que en situaciones de urgencias puede que alguien lleve la voz contante y acabe decidiendo. Pero es válido y es, creo, muy útil empezar a ver a un líder como alguien que ha de ser acompañado, no solo que tenga sesiones de coaching aparte, sino que ha de ser acompañado en todo el proceso, porque cuando le das un liderazgo a alguien es un auténtico marrón. Piensen, si quieren, en la esfera pública. En la esfera pública, por ejemplo, en los colegios, los directores de escuela no son gente que cobren una dimensión increíblemente mayor, todo lo contrario. Y tienen muchos temas de personal. Ahora mismo se está hablando en educación del director gerente, para que tomemos ideas, ¿eh? Y a veces hay muchos líderes de equipo que tienen una asignación de un proyecto y tampoco tienen una gran diferencia. Ser líder es normal para mí que pongan la idea de soledad, pero porque estamos en un mundo que está cambiando y que esa soledad no sé si será lo más positivo. No sé qué piensas, Vicente, de esto que estamos diciendo ahora, pero yo creo que no sé si existe realmente esa soledad querida por un líder o realmente es más un mito que pasa, pero que es como responde a lo que se espera de ser un jefe líder. Había alguna pregunta Sí. que decían, si un líder influencia pero no es jefe jerárquico, ¿qué grado de poder tiene? Aquí hablaríamos de otro concepto, que es el concepto de poder y qué entendemos por poder, ¿no? Pero un líder tiene tanto poder como el grupo le otorgue. Tanto poder como el grupo te otorgue. La otra cosa es lo que haga con ese poder. Pero un líder lo es en tanto en cuanto hay un grupo que lo ha puesto allí como líder. Si el grupo no le otorga ningún poder,
por mucho poder fáctico que parezca que tiene, en realidad lo perderá rápidamente, porque habrá otra persona que sustituirá a ese líder. Así que el poder de un líder, el gran poder de un líder, y aquí estaba otro de los conceptos, es esa capacidad de, desde el rapport, poder persuadir a un grupo. Y que ese grupo entre en propósito, que esto es otra de las cosas que hemos estado hablando, y ese propósito trabaje en todo el grupo en una determinada dirección. Y los líderes las líderes que llegan a este tipo de liderazgo hacen que el grupo sea de alto rendimiento, porque todo el grupo está funcionando como un sistema bien engrasado, como un sistema que funciona. No sé quién ha escrito también, en lugar que un microlíder, podría ser un líder redárquico, ¿no? Con ese concepto de redes, ¿no? Y de jerarquía que hay en una red. Sin duda alguna, cuando hablamos desde un punto de vista más sistémico, y ahí Roger sabe muchísimo más que yo de este tema, tú eres líder de un sistema, pero puedes ser un participante más en otro. Es decir, al final, dentro de tus entornos tienes diferentes roles. Probablemente tenemos un presidente del gobierno en España que es un líder político, y en este caso además es presidente de un gobierno, pero igual en su casa el líder son sus hijas, y son las que mandan, o su mujer, o quién sabe, ¿de acuerdo? Por tanto, en cada sistema puede cambiar el líder, y me atrevo a decir que eso es sano. Que eso No, y es luego un líder que haya un elemento de talento también a veces para el liderazgo, porque el talento para el liderazgo también hay gente que lo tiene y gente que no, enténdenme, ¿eh? Tomar decisiones que afecten a la mayoría y que no gusten a una parte siempre es un tema complejo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que lo que decía ahora Vicente de la redarquía y comentaba Roberto por chat, sí, evidentemente ahora en los tips lo veréis, pero la idea de ser nodal, es decir, más vale estar en una red amplia donde te van necesitando y tú vas apoyando. Y yo creo que el líder también ha de dejar que la gente se autolidere. Eso hay riesgos, porque en el fondo también cuando hablo de esto me baso mucho en los principios de autoorganización de los sistemas complejos. Es decir, oiga, para autoorganizar tiene que haber un orden. El orden es, vamos a hacer esto y esto y esto, y al final funciona, ¿no? Y al final hay procesos estocásticos, de alguna manera, que hace que aquello ya, de esa cosa simple, ya haga que funcione, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esos liderazgos. La otra es, y no sé, Vicente, qué opinarás, ¿no? ¿Cómo está montada la organización para que esos líderes acaben otra vez con lo que decía por aquí Tomás, ¿no? Acabar solo, o como decía Carolina, falocéntricos, o ¿hay algo en la organización enfermo, Vicente? ¿O hay algo que hace que los liderazgos tiendan hacia una manera de ser, de eso que tú dominas de las organizaciones? A ver, el sistema de organización de empresa privada, de este sector privado, al final no ha dejado sino que hacer un sistema de mirroring, de espejo del sistema militar. Al final el sistema militar es un sistema jerárquico donde el líder de más arriba da una orden y la orden se va traspasando a ser posible de forma literal para que al final una persona pues mueva una silla de sitio, por ejemplo. Y así ha sido históricamente, quizás en las últimas décadas hay nuevos modelos de otro tipo de organizaciones que podríamos entrar, pero históricamente la empresa bebió de esto. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día? Pues que lo que decía también Carolina del falocentrismo, que cuando una sociedad, una cultura durante siglos, 2, 3 siglos desde que tenemos la industrialización, ha estado funcionando de una determinada manera, romper con esos paradigmas es complicado, no es sencillo. Quizás ahora, en momentos como estos, donde nos han tenido que parar a todo el mundo a la vez, es donde a veces se hace un alto en el camino y las organizaciones se dan cuenta que tienen la oportunidad, porque ahora se ha parado todo, de hacer cambios. Y aún así es difícil, porque no hay cosa peor para el liderazgo, que es lo que todo el mundo hemos conocido como los malos jefes, que son todas esas personas que van a poner palos en las ruedas del cambio, que son aquellas personas que están en una zona de confort, trabajando de una manera determinada y tratando de impedir que nada cambie a su alrededor porque lo tienen todo controlado. Y ahora hemos llegado a un punto de descontrol total, porque todo se ha parado, se ha paralizado y nos ha permitido darnos cuenta también de cosas. Así que en estos momentos es cuando pueden aparecer y hay la oportunidad de que existan lo que se llaman las crisis, que no dejan de ser oportunidades de cambio. Por tanto, en el mundo de las organizaciones tenemos un gran reto
de redefinir cómo se puede empoderar a la organización. Carolina por aquí decía, un grupo en el que todos son, ¿no? En el que el líder no deja de ser otro que también es, ¿no? Otra persona que también es. Pues de eso se trata cuando hablamos de organizaciones líquidas, cuando hablamos de sistemas complejos, cuando hablamos de colaboración y menos competencia. Estamos hablando un poco de este tipo de cosas, de poder permitir y dar la oportunidad de que aquellas personas que están allí por ganarse un sueldo empiecen a participar de una manera activa en la empresa porque creen en ella. Y esto suena a sueño, ¿de acuerdo? Pero tenemos la oportunidad de que empiezan a existir, que empiecen a darse casos y experiencias de este tipo. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. Hay varias cositas que hay por aquí, aparte que están jugando, pero eso es otro tema. Pero me parece muy interesante el tema de lo que hemos abierto ahora del concepto de organización, ¿no? A día de hoy, cuando ahora Vicente habla de organizaciones líquidas, etcétera, etcétera, estos libros, Laloux, no sé, Hagel, toda una serie de gente que está opinando sobre organizaciones, siempre habla de las personas. Y es que al final la organización, esto dicho por Tolchinsky, también es un referente para mí, vale, de alguna manera, desde el 90% son personas. Luego los procesos, etcétera, etcétera, requieren de un cambio de visión cultural donde las personas realmente tengan voz y voto, ¿no? Por eso a mí me encanta el concepto de inteligencia colectiva bien aplicado. El problema es que da miedo cómo se puede llegar a aplicar, porque si sencillamente es dar la opinión y luego vete a tu casa, no es muy inteligente, ¿no? Yo creo que es que hasta tendríamos que ir a la concepción, si me permitís, más patriarcal, ¿no? Un poquito de la sociedad, y eso ya sería entrar en, no sé, necesitaríamos 500 futuros posibles y de varios 500 años más para allá. Pero realmente es un tema que tiene enjundia, porque no veo todavía esos líderes capaces de gestionar una empresa sin ciertos dechados de ir encima del caballo, ¿no? Si pensáis en todas las estatuas ecuestres que hay, por ejemplo, en España, siempre es ese hombre ahí arriba que ha comandado las huestes para conquistar algo. Pues eso está en algo atávico que tenemos, alguna estupidez, e incluso cuando nos ha tocado liderar cosas a gente que creemos que eso no ha de ser, nos sale a veces ese deje, a mí me pasa. Y digo, espera, que lo que estás hablando no lo estás haciendo. Y entonces cuando el ser explota y dice, a ver, cuidado, ¿no? Y yo creo que todas las personas que estamos aquí, cuando hemos tenido liderazgos, hemos cometido errores de jefe malo, ¿sí? Luego hay jefes malos muy malos, ¿eh? Pero que lo hemos hecho está claro, ¿no? Yo no sé si iría a probar tips, porque estamos diciendo cosas de tips igual. Vamos ¿Sí? a juegos, vamos a juegos. Tips, perdona, juegos y tips. ¿Vale? Venga, estás ahí, Vicens, ahí vas. Bueno, a ver, hoy hemos traído algunos juegos más, porque cuando hablamos de liderazgo, existen multitud de juegos donde puedes experimentar diferentes tipos de liderazgo y trabajar también competencias. Empezaré por estos primeros, por el República de Roma. Para aquellos que no lo conozcáis, es un juego que tiene cerca de 40 años, si no los tiene ya. Está reeditado recientemente por Edge. Y es un juego donde tú llevas diferentes senadores del Senado romano. El Senado romano que se va a tener que enfrentar al descontento o contento de su población, pero a diferentes sucesos como es la creación de lo que será el futuro Imperio Romano, ¿no? La expansión de la República y las diferentes guerras púnicas, etcétera, que hay. En este juego, cada jugador va llevando diferentes senadores y puedes llevar un grupo, una familia de senadores, varias familias de hecho, con sus senadores y ganar poder. Por tanto, cada uno va tomando decisiones y tienes que estar negociando continuamente con los otros jugadores para ver en qué dirección, si vas a enviar legiones a defenderte, si vas a conquistar imperios, etc. Este juego además tiene una parte del juego muy interesante, que es que incluso la ley natural de la vida y la muerte puede pasar. Puedes tener un senador que ese año coja una enfermedad y por azar se te muera. Y todos tus juegos de poder hayan cambiado. Así puedes experimentar cómo es el liderazgo y la negociación más tipo político. El segundo, el Civilization, supongo que si no habéis jugado, como mínimo os sonará. Este es un clásico junto al siguiente, el SimCity, de los juegos online, donde empiezas en prácticamente la edad de los metales y vas a llevar a tu civilización hasta la conquista del espacio. Y todo eso lo vas a tener que hacer a través no solo
de un juego de conquista de recursos, sino también a través de un árbol de decisiones, de investigación, negociación con otros líderes, etc. Hoy en día existen incluso versiones de tablero que juegas con otros jugadores y versiones multijugador, donde ya no hay una inteligencia artificial detrás de las otras facciones, sino otros jugadores jugando. SimCity juega con el gran concepto de la felicidad ciudadana, es decir, cómo yo tengo que programar y organizar el urbanismo de una ciudad para que haya un buen nivel, que haya poca violencia, que hayan espacios verdes, que hayan lo que quiere decir una sociedad que va creciendo de una manera sostenida, ¿no? Y ahí se va viendo la complejidad a medida que tienes más ciudadanos de haber avanzado. Y finalmente, el último, que probablemente lo conocéis menos, es un juego que originalmente es un juego online, pero hoy en día está en tablero y se puede, juegas en tablero, pero también tienes una app que es la inteligencia artificial del juego, donde juegan 4 jugadores y cada jugador lleva o las máquinas de un submarino, o la capitanía del submarino, o las comunicaciones, o el armamento. Y te van apareciendo problemas que tienes que resolver de manera colaborativa, porque no tienes toda la información. Así que en este juego se ve la importancia de poder empatizar mucho con los problemas del otro ante una situación que el juego sí que la tiene muy bien, de vivir muy aislado. El concepto de estar en un submarino y de estar muy limitado en las cosas que realmente puedo hacer es muy interesante. Y luego, por otro lado, hemos puesto... Te dejo alguno, presenta alguno tú, Roger. El de Corruptia y el Dani, que son los que domino más. ¿De acuerdo? Vicens es una bestia parda de los juegos, como veis. Yo me gustan más sencillitos, a él le gustan más de estrategia, etcétera, etcétera. Cada uno tiramos para un lado. Y en concreto el de Corruptia, que Vicens me lo propuso, y es muy curioso porque he estado viajando por el mundo en este año y medio, y en todos los países me voy a una tienda de juegos. En todos he encontrado un juego como Corruptia. Sí, y la verdad es que yo no conocía Corruptia hasta que conocí un juego en Perú, que era un juego de un sonador corrupto. Igual que antes Vicens hablaba de la importancia de que el líder tiene que, de alguna manera, tiene que enseñar lo que es ser líder, y por tanto todo el mundo podríamos hacer algún día papel de líder y empezar a aprender cómo ser líder. En Corruptia nos enseñan a ser un senador corrupto. Es decir, ¿qué motivos tiene alguien para ser corrupto? Pues bueno, es un juego que lo que hace es, de alguna manera, ponerte que si te dan dinero para hacer una piscina, se ve que te votarán más. Y van sacando situaciones de corrupción donde, en el fondo, se genera un dilema. Es increíble, pero hay en Perú, hay en Colombia, hay en todos los países que he estado, hay un juego de ese tipo, y evidentemente con un estilo. Hubo uno que creo que, no sé si este sale, pero salía hasta Bárcenas, ¿no? Había un juego español que fue... y salía, no sé si lo habéis jugado, pero salía Bárcenas y, bueno, hacías un poco el Bárcenas, ¿no? No quiero decir nada con esto, ¿de acuerdo? El otro que yo os quiero enseñar, y también tiene que ver con un juego de roles y de persuasión, es un Dani. Igual que hemos hablado en un momento de Hombres Lobos de Castoro Negro, y si no, lo comento ahora, ¿vale? Son juegos en que tú haces un papel que tienes que despistar al resto. Te toca por suerte. Dani es un chico que tiene un problema mental y a partir de ahí ve la realidad totalmente distorsionada, con una serie de tarjetas evocatorias, un tipo Dixit pero blanco y negro, ¿de acuerdo? De alguna manera hay alguien que es Dani y tiene que engañar. Claro, eso puede ser muy útil, si lo hacemos más ordenado, para enseñarles maneras de cómo engañar a un grupo y cómo arrastrar a un grupo, o no, o cómo hacerles cambiar la opinión de un grupo, porque el concepto clave aquí es persuasión, que es una de las cosas que ha de tener claro un líder, ¿de acuerdo? Vicens, te dejo los políticos para ti, tú que ves House of Cards. Sí, bueno, acabo de comentar también en Persuasión, La Resistencia es un juego también parecido al Dani y a los Hombres Lobos de Castoro Negro, donde aquí hay un grupo de los participantes en el juego, van a ser la resistencia contra un gran poder establecido, y van a intentar hacer, el gran poder tiene misiones y ellos lo que van a intentar es boicotear esas misiones. Y lo tienen que hacer intentando persuadir después de cada misión a los que realmente son los partidarios, los afines al poder establecido, de que ellos no forman parte de la resistencia, que son afines al poder. Por tanto, de alguna manera son quintacolumnistas contra el poder establecido y tienen que jugar muy bien sus cartas y su herramienta de persuasión, que es dialogando, para hacer que las miradas y las acusaciones vayan en otras direcciones. Y finalmente, los dos de liderazgo político que hemos puesto, hemos añadido, estos dos juegos son para 2 jugadores, ambos. Watergate
Para los que no lo conozcáis, al final lo que vamos a hacer es una persona va a llevar el rol del presidente, la otra el rol del periodista que va sacando pruebas. Los dos son juegos de cartas. Tú tienes unas cartas que muestran unas pruebas, testigos, etcétera, y el presidente tiene otros testigos, etcétera, e intenta contrarrestar de alguna manera para que la opinión pública no acabe haciéndole caer en las siguientes elecciones. Y en el caso de Europa dividida, tiene también el juego de Guerra Fría Rusia-Europa, donde también los dos están moviendo la opinión pública, moviendo lo que es la Guerra Fría, las fronteras, el tema de los inmigrantes, etcétera, y lo juegan también ambos bandos, y lo que estás haciendo con ese juego es también decantar cómo es la opinión pública de tu país en función de las decisiones que vas tomando. Así que en todos estos juegos los puedes jugar y vas a poder observar algunas de las características que hemos estado hablando sobre el liderazgo durante el día de hoy, esta sesión. Si te parece, seguimos con tips. Adelante. Vale, tips and tricks de liderazgo. Igual que pasamos por los juegos, ahora pequeños consejitos muy sencillos de hacer y muy fácil. Claro, un líder, si no pregunta a un líder, ¿qué haces? ¿No? Luego ya veréis que Vicente le dará una vuelta más de tuerca, pero pregunta, joder, pregunta, si es que no hay más. Soy muy simple en esto porque prefiero que os llegue de una manera clara, es decir, si usted es líder, ¿qué miedo tiene a preguntar? Precisamente eso genera soledad, que no te atrevas a preguntar, que no te atrevas a decir, entonces eso es importante. Hay líderes que no preguntan nunca, deciden, pero por encima de todos. Detecta lo emocional, lo cognitivo y lo actitudinal en ese orden. ¿Cómo es? Y ahí entraría lo que decía Vicente del rapport, ¿no? También, es decir, ¿cómo es la persona que tienes delante? ¿Qué siente? ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que hay? Eso es un trabajo que al final se genera con feedback, feedforward y otras maneras de decírselo. Genera que todos hablen. El mercado de ideas es importante. Y es importante que cuando todo el mundo ha hablado, se haga un recap de esto y a partir de ahí las cosas queden claras. Esos acuerdos que se acaban en las reuniones porque nadie dice nada. Eso, Vicente antes mentaba Lego Serious Play es muy claro con eso. Todo el mundo debe poder hablar y a partir de ahí generar una corriente de opinión, pero porque todo el mundo lo ha dicho. El que calla a veces es tan o más difícil que el que habla, ¿de acuerdo? Conocer las relaciones establecidas. Hablábamos de que no solo es el organigrama normal, sino que es ese organigrama raruno o de amigos o de historias. Bueno, sencillamente reconocerlo. Y si tú lo sabes, puedes actuar ahí como líder, puedes positivizar ciertas relaciones o cerrar ciertas relaciones si tienes que ir haciendo. 2, ser nodal, que es lo que hablábamos de sistémica. Oiga, usted es más importante que sea un punto nodal, una estación de paso y de enlace, que la gente vaya preguntando, pero a partir de ahí que la gente de vez en cuando le necesite preguntar algo y usted pueda ir a preguntar sin que se le cierren puertas. El hecho del nodo para mí es importante y además en todos los sistemas distribuidos, no solo el de líder, por ejemplo, un metro, hay metros que son súper nodales, están muy bien hechos y permite llegar a muchos sitios. ¿De acuerdo? Y luego parece una tontería, pero atender a cosas intrascendentes. Ser líder te ha de permitir poder divertirte alguna vez, te ha de permitir hacer chanza, te ha de permitir toda una serie de cosas. Esas cosas intrascendentes es, digamos, el interruptor de la rumorología, porque la rumorología es el intrascendente malo, mientras que la felicitación, el cuidado y el reconocimiento al otro por cosas niñas es el intrascendente bueno. Así que adelante con tips and tricks de Vicente. Muy bien, lo que decíamos, intenta estar en rapport y estar sintonizado siempre que establezcas diálogos, negociaciones con el grupo, con otros grupos. Es muy importante intentar sintonizar, intentar entender tanto a nivel emocional, que es lo que decía, empieza por las emociones, ¿no? Y acaba más en el contenido, ¿no? Y luego en la actitud. Segundo, no permanezcas siempre al frente. Aprende a hacerte a un lado. Es vital saber hacerte a un lado y que otros estén empoderados y que otros tomen el rol en algún momento del liderazgo. Muy importante, ser capaz de abandonar tus ideas y adoptar las de otros. Uno de los grandes sesgos cognitivos del líder es ese líder que tiene una visión y no va a variar ni un ápice, ni un milímetro sobre su visión. Y al final el Titanic acaba hundido. Es importante en un momento determinado poder abandonar tus ideas, adoptarlas de otros y reenfocar. Promueve el empoderamiento. Antes Roger ha comentado que un líder no genera seguidores, genera nuevos líderes. Y para eso
Estas personas que están bajo tu liderazgo o al lado tuyo en el coliderazgo, van a necesitar que les acompañes desde la confianza y de que puedan coger esa responsabilidad. Identifica cómo son las energías que circulan y que fluctúan en cada grupo en el que estás. Es muy importante entender esos flujos, esos patrones. Eso te va a poder permitir ver hacia dónde se está moviendo el grupo. Y si vas en la dirección que como líder estabas considerando que era correcta, o si es necesario que el grupo dialogue para determinar si, ok, es correcta y la modifico, o hemos de hacer algún tipo de modificación o corrección. Reconoce el éxito y capacidades de los otros. Si algo tenemos es que a veces nos cuesta reconocer al otro. Y reconocerlo es muy importante, porque reconocerlo no sabéis de qué forma dispara la autoestima de las personas. Y las personas con alta autoestima son capaces de lo más grande. Por tanto, el reconocimiento es muy importante. Desde nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros padres, a nuestros colaboradores. Y finalmente, escucha, escucha, escucha y escúchate. Esto es muy importante. Escucha al otro y escúchate a ti mismo. Entiende si lo que estás haciendo es realmente vocacional, si estás liderando porque te sientes obligado a hacerlo y prefieres dejarlo. Escucha mucho y escúchate. Y todos estos tips que he compartido con vosotros forman el último de los conceptos, ¿no? Este acrónimo de INSPIRE, ¿no? Inspira. Un líder ha de ser una persona que inspira algo en el otro. Y la inspiración es uno de los grandes propulsores de creatividad y de acción en los grupos. Por tanto, una persona que consideremos que es un gran líder probablemente es una persona que está inspirando en los otros algo. Emociones, sentimientos, ganas de hacer, movimiento. Y por tanto, en sistémica el movimiento es energía y la energía es vida. Así que inspira. Y estos son mis consejos de esta sesión. Bueno, hay cositas por aquí, ha salido el término energía ahora que hablabas de él. La energía va para arriba siempre y evidentemente el fenómeno del reconocimiento es básico. Escuchar también es una manera de reconocer. Hay mucha gente, mucho empleado que no sabe si el líder escucha o no, o que ve que en las decisiones del líder no se le escucha nunca, ¿no? Y yo, como dice Eva, pues esto falta mucho en la empresa de reconocimiento. Sí, ha de ser un reconocimiento dirigido y probablemente una de las grandes cosas que apareció hace años fue el feedback, pero el feedback a día de hoy todo el mundo sabe que de alguna manera es, oye, esto que has hecho está muy bien, pero te quiero machacar con otras cosas. Entonces, de alguna manera el reconocimiento sería algo a entrenar y es el fenómeno de las acciones mínimas. Cuando tú preguntas a un equipo si todo el mundo se saluda por la mañana, esta pregunta yo la hago, jope, pues la mitad no lo hace. Justifican un mal día saliendo de casa, pero no es así. Hay mucha gente que no saluda y eso es básico entender, ¿no? De alguna manera que eso sucede y que estas tonterías como el saludo tienen que pasar. Como aquí dice Carolina, el permiso a equivocarse, pues claro. Lo que pasa es que te dicen, bueno, depende de lo que te equivoques, ¿no? Pero de alguna manera el permiso a equivocarse, ¿no? Yo creo que, fijaos que en tips yo he empezado con preguntar y Vicente ha acabado con escuchar. Sí, bueno, pongámoslo en el orden que quieras, ¿no? Vicente? Es como un círculo. Nos ha salido así, ¿eh? También Sí. o sea, de alguna manera tiene su gracia, ¿no? Pues bueno, preguntar y escuchar, oiga, mire, pues tan sencillo como esto. Es que ya en esos dos actos hay el reconocimiento. No hace falta hacer grandes fiestas, ni pagar hoteles carísimos, ni otras pijadas, si perdón la expresión, ¿vale? A veces, oiga, si me hacen el círculo, el hotel será consecuencia, o esa jornada de empresa será consecuencia de que hay un buen rollo. Hasta lo hará la gente y no tendrá que venir no sé quién a hacer no sé qué, ¿vale? Entonces, eso es importante y como dice aquí Eva, el talento se queda oculto ahí. No sé, Vicente, si quieres comentar algo de lo que hay aquí. Sí, yo creo que tenemos más experiencias de ocasiones en las cuales el talento ha quedado enterrado y personas 2 décadas después talentosas, talentosísimas, alguien las redescubre y piensa, ¿y este diamante, esta persona, por qué nunca se le dio la posibilidad? En mi opinión, muchas veces no nos damos cuenta que en el fondo todo el mundo es un diamante en bruto y lo que pasa es que unos tienen que ser pulidos de una manera y otros de otra. Sencillamente
no podemos esperar que todo el mundo tenga las mismas habilidades y competencias, y hemos de entender que hay gente que no quiere liderazgo, no quiere serlo, por tanto eso es súper respetable también, y creo que en las organizaciones, tanto el enterrar talento como el no tolerar el error, que esto es muy de la sociedad, ya no solo de las empresas, es una cosa que siempre se ha sancionado negativamente, ¿no? Incluso en el trabajo, te han dicho, oye, no pasa nada, pero ya olvídate del ascenso, no hay subida de sueldo, no volveremos a aprobar este proyecto en una década, por tanto, sí pasan cosas, ¿no? Siempre pasa, siempre ocurren cosas. Cuando me equivoco también. Y Roger y yo, que trabajamos procesos de desarrollo de servicios, etcétera, sabemos que el error y la iteración sobre este es muy importante. Sin embargo, también sabemos que el error ha de estar controlado. Y esto es algo muy importante dentro de los liderazgos. Es decir, cuando yo digo hay que permitir empoderar al otro, sí, yo voy a permitir empoderar a la otra y la voy a acompañar en esto. Porque voy a intentar que si al final hay un error, el error sea el mínimo y el error lo voy a amortiguar junto a la otra. Porque si no, esta persona no querrá que la empodere nunca más. ¿Sí? Por tanto, es muy importante cuando vamos empoderando a las personas, el que esas personas no solo estén empoderadas, sino que estén acompañadas y atendidas. Esto es vital. Y eso es a veces cosas que no nos damos cuenta, que ponemos a una persona, le damos una responsabilidad, pensamos que dar responsabilidad es empoderar y la dejamos ahí a correr por el mundo con una espada de madera, ¿no? Y un escudo de cartón. Y está lloviendo. Y tiene un problema, ¿no? Entonces, hay que entender las palabras en su justa medida y con un racional lógico de cómo es este empoderamiento hasta que esa persona puede volar libre, ¿no? Las mamás de los pájaros, el pajarillo muchas veces quiere saltar del nido y no le dejan. No le dejan porque, ¿por qué? Porque sabe que no está preparado ese pajarillo para volar. Y le van a dejar cuando pueda. Así que esto es muy, muy importante. No sé si hay algo más por aquí. Bueno, por aquí la idea de lo que decías también, que a los líderes les cuesta abandonar las ideas y a veces es por la presión de la propia organización. ¿Cómo puedes vender un producto más antiguo si ha salido el nuevo, aunque el nuevo sea un desastre y se haya de parchear el doble? Tienen que tomar decisiones líderes, por ejemplo, en el mundo software yo lo he visto, es decir, en un momento dado el programa anterior funciona más, pero por mercado se tiene que vender el más nuevo, pero el más nuevo te está dando mucha queja de clientes. Bueno, pues vendamos el antiguo y el nuevo lo vamos dando poco a poco, ¿no? Bueno, son decisiones muy heavy que a veces incluso tienen que ir en contra de la empresa y cuestan puestos de trabajo. Sí, es cuestión de que el equipo también escucharlo mucho y que poderlo potenciar. Ser líder no es fácil y es un momento que son decisiones a veces que no gustan a todos, lo decía Vicens antes, ¿no? Yo creo que es importante trabajar mucho en qué líder queremos ser nosotros y a partir de ahí postularnos para los sitios que podemos, ¿no? Todo el mundo se queja de la política, métanse en política. Todo el mundo se queja del jefe, vayan al jefe. Todo el mundo se queja, bueno, todo el mundo se critica a los entrenadores de fútbol, yo también. Bueno, pues háganse entrenadores de fútbol y no molesten. Me explico, al final, el juego de roles ahí, en gamificación, eso creo que es muy importante, Vicente también nos lo puede explicar, es un juego muy interesante y que se pongan en los pies, en los zapatos del otro, ¿no? Y eso es interesante. Y luego, evidentemente, insisto, hay jefes malos que no potencian ni potenciarán nunca, ni tienen, porque hay tanto trauma detrás, tanto desastre, y eso os lo digo casi como psicólogo, que hay gente que de jefe nunca tendría que haberse puesto hasta que no haya solucionado sus problemas. Pero bueno, eso es otro tema más complejo. Sí. Esto daría para otra saga de cosas. Bueno, directamente, pero eso es otro tema. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, sí, daría para más. A ver. Las empresas. Sí, juegos de rol como el entrenamiento de aprendizaje es brutal. Los niños aprenden así. Cuando nos enseñaban profesores en la escuela era eso. Juego simbólico, juego de roles, eso. Sí. Las simulaciones, por ejemplo, es un tipo a lo bruto, pero de hacer el rol a veces. Entonces yo creo que es brutal eso. Sí, súper útiles. Sí, nosotros, algunos de los que hoy están participando, a veces han estado, o yo he estado con ellos, con ellas, de hecho, porque son un par de chicas, y hemos estado en roles en vivo, ¿no? Que estas son unas simulaciones teatrales de juegos de roles,
donde puede ser que te toque el papel de líder o de otra cosa que no es, de otro tipo de personaje que no eres un líder. Pero lo que sí que hemos vivido en esas situaciones, que a veces duran 2 o 3 días seguidos, haciendo un rol que no eres tú, un rol determinado, es que hay gente que se les ha colocado en una posición de liderazgo y se vienen abajo. Y el líder se desmorona. Y se desmorona porque en un momento determinado no aguantan esa fachada de líder, no aguantan esa tensión de tomar decisiones o esa presión a tener que tomar decisiones. Así que a veces también hemos de tener en consideración cuál es nuestra zona de confort, cuál es nuestra zona de progresión, de forward, hacia dónde podemos ir, no necesariamente ha de ser de liderazgo, y también dónde están nuestras zonas prohibidas, es decir, aquellas zonas que por algún motivo yo prefiero no crecer en esa, no desarrollarme en esa dirección. Y a veces darte cuenta de eso es muy sano también, porque te va a permitir desarrollar mucho en unas zonas determinadas y aquellas zonas que no quieres explorar, igual en un momento determinado te vas a atrever a asomarte o de una manera más consciente vas a decidir no asomarte ahí por una serie de temas que tú tengas, ¿no? Así que lo que nos hemos dado cuenta es que hemos tenido líderes, y tenemos líderes hoy en día en algunas organizaciones, que han llegado a una posición de liderazgo y tienen un montón de temas no resueltos y lo que generan es mucha tensión y estresan mucho la organización por un tipo de liderazgo que es justo lo contrario de lo que estamos hoy intentando compartir aquí en grupo. Bueno. Muy bien. Pues, ¿qué haremos la semana que viene, Roger? Bueno, vamos a motivarnos para hablar de motivación. Bueno, ya estamos motivados, pero es un momento de hablar de motivación y, bueno, iremos haciendo y creo que empezar a cerrar un círculo de ideas que tenemos, pero un poquito para verlo todo. Yo desde la parte psicológica educativa, tú de la parte más de estrategia empresarial, y a partir de ahí encontraremos los 500 lugares comunes que encontramos cuando conversamos sobre qué hacer. Vamos en busca de la motivación y, como dice Vicente, que me encantó, siguiendo el rastro de por qué hacemos las cosas, porque hay un porqué. Pero el porqué tiene que ser interno, ¿no? Y tiene que ser... Bueno, ya hablaremos de motivación. Sí, hablaremos la próxima semana, el próximo martes a la misma hora. Vamos a intentar buscar la motivación.